Secretaría de Educación Pública. Político, abogado y magistrado mexicano, inició su carrera política desde muy joven. Fue legislador por 21 años y hoy es magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Acompáñenme a conocer en corto la vida de Carlos Chaurán, el hombre que hoy preside el tribunal encargado de resolver las controversias jurídicas entre la Administración Pública Federal y la ciudadanía. Carlos Chaurán Arzate nació el 7 de julio de 1951 en Celaya, Guanajuato. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato y cuenta con estudios de posgrado por la Universidad de Salamanca, en España. En el campo de la docencia se ha desempeñado como maestro en la Universidad de Guanajuato, en la Escuela Normal Justo Sierra y en la Universidad Lasallista Benavente, todas en la ciudad de Celaya. Entre 1973 y 1981 fue secretario del Ayuntamiento Municipal de Celaya, secretario auxiliar del gobernador de Guanajuato, Luis H. Ducoin, y subdirector nacional del Consejo para la Atención de la Juventud. Cuenta con una extensa experiencia legislativa. Fue diputado en el Congreso de Guanajuato en 2 periodos, diputado federal también en 2 legislaturas, durante las que ejerció como presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Ha sido senador en 2 ocasiones en las que ocupó el cargo de vicepresidente de la mesa directiva durante los 6 años de ejercicio. Ingresó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa en 2009. En febrero de 2015 fue adscrito como magistrado de Sala Superior y en enero de 2017, por consenso de los magistrados de la Sala Superior del mismo tribunal, fue elegido para presidirlo durante el ejercicio 2017-2019. Yo tengo mucha esperanza en que las nuevas generaciones entreguen lo mejor de sí al país, que podamos salir adelante, que todos asumamos nuestras responsabilidades, que cada quien en el ámbito de sus competencias cumpla, porque creo que no hay nada mejor que la satisfacción del deber cumplido. Creció en la entonces pequeña ciudad de Celaya, Guanajuato, dentro de una familia trabajadora dedicada al comercio. Tuvo una infancia feliz. Sin embargo, a corta edad decidió salir de su casa para continuar su educación. Yo soy originario de Celaya, Guanajuato. En el año de 1951 tuve la dicha de venir a este mundo en esa población que en ese tiempo pues era un pueblito. Una ciudad muy pequeña, en donde todos nos conocíamos, donde desarrollábamos pues actividades propias de la gente de provincia, con ese sabor muy especial de los guanajuatenses, como una población pues que tiene muchas actividades culturales. Mi familia era propietaria de un comercio en el centro de Celaya, vivíamos en la parte de arriba, así es que el jardín principal de Celaya fue el jardín principal de mi casa. ¿De tu casa? Ahí jugábamos al trompo, a las canicas, al fútbol, a patinar, a aquellas actividades que cuando éramos niños desarrollábamos, sin descuidar nuestro estudio, nuestra presencia en el colegio. Era un ambiente de mucha amistad con todos mis compañeros. Por cierto, nos seguimos reuniendo los que quedamos aún de esas generaciones muy seguido, porque ese lazo que haces tú en la niñez, en la juventud. Recuerdo una infancia feliz y obviamente también gran parte de mi juventud, aunque yo salí muy pequeño de Celaya, salí a los 14 años para irme a estudiar a la Universidad de Guanajuato. En Celaya había una preparatoria oficial, pero yo le pedí a mi padre que me enviase a Guanajuato porque yo quería de una buena vez ingresar a la universidad, que era donde yo aspiraba a terminar mi educación. Y eras un niño, ¿no? ¿Cómo haber sido dura la separación, no?
Sí, porque en aquel tiempo, cuando terminabas la secundaria, inmediatamente tendrías que decidir qué carrera tenías que seguir. Era el bachillerato de leyes, el bachillerato de contabilidad, el bachillerato de medicina, de arquitectura, de ingeniería. No era un bachillerato común. Y yo creo que a los 14 años que terminas la secundaria, o terminábamos la secundaria en ese tiempo, era complicado la decisión. No había estas clases de orientación vocacional, no existían métodos de inducción. Era lo que tu sensibilidad, lo que veías, los amigos de tu padre, tus hermanos. Su paso por la educación superior fue por demás enriquecedor, tanto por los maestros que en él dejaron huella como por el momento histórico en el que lo vivió. Y estudio Derecho en la Universidad de Guanajuato, una universidad muy prestigiada en la carrera en ese momento. Cuando yo llego a la universidad era rector don Euquerio Guerrero, entonces con abogados muy prestigiados que dejan huella en las personas, ¿no? Él era una persona además muy accesible con los estudiantes. Sí. Y ahí estudio la preparatoria y profesional. En la época del parteaguas, diría yo, de una nueva sociedad. En el 68 te toca a mí cursar entre la preparatoria y el profesional. Yo creo que fue definitivo ese cambio sustancial que hubo entre lo que el papel, el rol que teníamos los jóvenes antes y después del 68. Fue una participación mucho más activa en la vida social, política de las entidades y obviamente del país. Yo recuerdo en ese tiempo el maestro Miguel Montes García, que también fue ministro de la Corte y que era nuestro maestro de teoría general del derecho. Nos invitó a un círculo de estudio, al círculo Doctor Mora, en el que ensayábamos y nos daban clase de oratoria y nos daban clase de expresión y nos daban clase de cultura general, y que eso nos empezó a involucrar en una serie de actividades de servicio social. En la Universidad de Guanajuato en aquel tiempo hacíamos servicio social año con año. No era como en otras universidades que lo hacían una vez en toda la carrera. Y ese servicio social yo, por ejemplo, lo di muchas veces dando clase en una escuela nocturna, la Fulgencio Vargas, de la propia universidad, en donde el más chico del salón era el maestro. Sí, porque eran muchos mineros, eran muchos trabajadores que querían sacar. Y cuando yo llegué la primera vez me impresionó mucho, pues era gente muy motivadora, aparte. El más joven Qué bonito trabajo. Era yo. El maestro. Y tuve que ser un poquito exigente porque dije, si no me van a tomar la medida. Sí. Pero lo recuerdo también con mucho entusiasmo, pero sí creo que todos estos movimientos sí influyen o sí influyeron en la toma de decisiones posteriores de manera directa o indirecta, ¿no? En la dedicación a la actividad política, en la necesidad de que los jóvenes incursionáramos en la política. Me toca una etapa de apertura con el gobierno del presidente Echeverría en ese tiempo. Al regresar, el magistrado Carlos Chaurán nos cuenta sobre sus primeros logros políticos, legislativos y ahora en la impartición de la justicia. Desde muy joven mostró su capacidad política. Como presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho, colaboró para formular una iniciativa que diera autonomía a la Universidad de Guanajuato, misma que casi 20 años después logró concretar como diputado. A la edad de 22 años se convirtió en el secretario de gobierno más joven del Ayuntamiento de Celaya. Cuando yo estoy por terminar mi escuela, soy presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho y empieza la campaña de Luis Ducón.
en 1972. Él es el que firma mi título de abogado. En ese tiempo la universidad no era autónoma, no fue sino hasta el 1992 cuando en mi calidad de diputado al Congreso del Estado presento una iniciativa para dotar a la Universidad de Guanajuato de la autonomía. Y esa iniciativa nace de un consenso con el rector de la universidad de aquel entonces, Juan Carlos Romero Hicks, ahora senador de la República, con tu servidor, pero producto de la comunidad universitaria. Es la comunidad universitaria la que propone una serie de medidas al interior de la universidad y únicamente las transformamos en iniciativa que hicimos propia. Firmamos una iniciativa conjunta con el Ejecutivo y le pudimos dar la autonomía constitucional a nuestra universidad. Me incorporo a la campaña del entonces candidato Luis H. Ducoing, y me incorporo con el licenciado Guadalupe Enríquez Magaña a la Secretaría General de Gobierno y posteriormente me nombran como director jurídico de los Servicios Coordinados de Salud Pública en el Estado. Pero en 1973, en enero de 1973, me invita el licenciado Arturo Nieto Lambarri a ser secretario del Ayuntamiento de Celaya. Tuve la fortuna de ser, yo creo que el secretario más joven que ha tenido mi municipio. Yo tenía en ese tiempo 22 años. Tuve la fortuna de trabajar a nivel no municipal, donde yo creo que se da la mayor relación entre gobernantes y gobernados. Es una relación directa, sí, absolutamente, personal. A la gente a veces no le interesa tanto los grandes problemas como el que no tengan drenaje, el que no tengan agua potable, el que no tengan servicio de limpia, de recolección de basura. Entonces, esa intercambio diario. Es muy interesante la función municipal. Yo creo que el municipio es una célula fundamental de nuestra organización política, de nuestra organización administrativa, que desafortunadamente se ha descuidado como tal en un personal punto de vista. Ha sido senador, diputado local y diputado federal en varias ocasiones. Cuenta con quizá una de las carreras parlamentarias más largas en nuestro país. En las breves temporadas en las que no ha ejercido como legislador, ha practicado el derecho privado. Actualmente, como magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, desempeña un puesto clave en la lucha contra la corrupción en nuestro país. El haber sido legislador durante 21 años, que se dicen fácil, no, pero es toda una vida. Si lo traduce uno en legislaturas es mucho, ¿verdad? Te va llevando por muchos caminos. Cuando eras joven, que escogiste la carrera de Derecho, tu máxima ilusión era decir, hacer y practicar el derecho. Y la vida ha sido muy generosa conmigo, entonces me dio la oportunidad de hacer el derecho a través de mi actividad legislativa, en el ámbito municipal, como miembro de un ayuntamiento, a través de los reglamentos, en el ámbito estatal, como diputado al Congreso del Estado en 2 ocasiones, a través de nuestras iniciativas, de nuestro paso por el Poder Legislativo, y en el ámbito federal, hacer la ley desde las reformas constitucionales de las que he sido parte como integrante del Poder Revisor de la Constitución, y tu pasión, el derecho administrativo, el que nunca abandonas en el estudio, en la posibilidad de prepararte mejor, en la posibilidad de dar clases. Y cuando estoy como diputado en la 60 legislatura, se me presenta la oportunidad por parte del presidente Calderón de venir a decir el derecho. A decir el derecho en la materia que es mi pasión, que es el derecho administrativo, donde tengo mi especialidad, del que di clases durante muchos años, y acepto poder venir a decir el derecho. Y es una etapa también fascinante porque luego lee uno algunas tesis de la Corte en donde
dicen lo que el legislador quiso decir y dicen, oye, yo no me acuerdo yo no me acuerdo haber creído que yo quería eso, ¿no? Sí. Pero la discrecionalidad, ¿no? Sí, pero al final del camino, la aplicación de la norma jurídica al caso concreto, la norma jurídica que tú mismo elaboraste en un momento, venir a aplicarla es muy interesante. Y bueno, el haber tenido la oportunidad en alguna etapa de mi vida que estuve en recesos, el haber litigado en el despacho, pues también te da un bagaje de que puedas hacer sentencias que procuren por lo menos esclarecer la verdad. ¿Cómo se inserta en este proceso de modernidad del país este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, magistrado presidente? Nosotros nacemos como un tribunal especializado en materia fiscal. Poco a poco, a través de la evolución del tribunal, se nos empiezan a encargar una serie de materias de carácter administrativo, de ecología, de responsabilidades, y últimamente esta facultad que se nos da para formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción. La corrupción es un mal que nos lacera y nos lastima a todos los mexicanos. Es transversal, toca a todos. Órdenes de gobierno, sociedad. La gran corrupción y la corrupción hormiga que le llaman, ¿no? Ese problema que nos lastima, que nos lacera, que tiene que ser atacado. Y el tribunal jugará un papel importante en el combate a la corrupción a través de la facultad sancionadora que le da la Constitución y las leyes secundarias para imponer las sanciones a faltas administrativas graves de los funcionarios públicos y de los particulares involucradas en ella. Esperemos que, sin crear falsas expectativas, sin pensar de que como ya se instaló el Comité Nacional Anticorrupción, porque ya hay un Comité Ciudadano y porque en julio plenamente entrará en vigor toda la y porque eventualmente habrá un fiscal, ¿no? Se terminó no. la corrupción. Va a ser un largo proceso, pero el tribunal va a jugar un papel importante y lo inserta de manera directa en la solución de este problema nacional. Nuestra competencia ha crecido enormemente de haber nacido como un tribunal especializado en materia fiscal. Ahorita tenemos muchas otras materias de seguridad social, de pensiones, de toda la controversia que tienen los particulares con la administración pública federal pasa por este tribunal. Al volver, el magistrado Carlos Chaurán nos platica sobre la modernización del tribunal que preside. También nos habla de la situación actual en México, sus retos y oportunidades. Apoyado de las nuevas tecnologías, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha logrado modernizarse en beneficio de los particulares que buscan un resultado rápido y eficaz a sus demandas legales. Es una institución que tiene un gran prestigio, afortunadamente. No podemos dudar que hayan existido 2 o 3 prietitos en el arroz, decimos. Como sucede en todos lados, ¿no? Como sucede en muchas partes, desafortunadamente. Ojalá y que no tengamos más esos prietitos, pero sí es una institución que ha evolucionado. Es un tribunal que fue el primero en instaurar el juicio en línea, que una persona desde su computadora inicie un juicio y reciba su sentencia en la computadora de su oficina o de su casa sin necesidad de poner un pie en el tribunal. Eso te pone en los niveles de los países más adelantados del mundo, ¿no? El primero en el mundo, en este rubro. Con algunos problemas, hay que vencer paradigmas. La gente sigue queriendo ver su asunto en papel, físicamente. Le da miedo que se pierda, que si en la nube, espacio, que si no baja, que si y dónde está, ¿no? Sí, claro. Pero poco a poco, sobre todo las nuevas generaciones, aspiramos a que al término de mi
mandato en la presidencia de este tribunal podamos tener el juicio en línea en toda la República. El juicio sumario ha sido un juicio que ha venido a cortar tiempos, a hacer una justicia más rápida, más expedita en cumplimiento a los mandatos constitucionales, y que sí, que somos un tribunal que tiene un promedio de duración de sus juicios relativamente bajo, en comparación con algunos otros, diríamos, rapidísimo, sí. Y que estamos haciendo un gran esfuerzo. La verdad es que contamos con jueces de excelencia en la magistratura, con gente muy calificada, con gente de servicio, con gran experiencia y con gran talento. De acuerdo con el magistrado Carlos Chaurán, en México y el mundo se está viviendo una crisis en el tema económico y de seguridad. Es por la vía de la educación de calidad que podemos enfrentar estos males. La verdad es que estamos viviendo una etapa difícil. Estamos viviendo una etapa difícil en el contexto internacional. Y México no puede ser ajeno a ese contexto internacional, con problemas fuertes en seguridad. Se dejó crecer, a mi juicio, en demasía el problema, y la delincuencia penetró como la humedad por todos lados y por todas partes. Me recordabas al inicio de nuestra conversación a mi ciudad. Y mi ciudad es totalmente diferente a esa ciudad que yo recuerdo precisamente por este factor. El haber descuidado la seguridad pública en los niveles municipales, estatales y federales ha sido un grave problema para el país que no hemos podido superar. Se han hecho muchas cosas y muchas cosas muy positivas, pero también tenemos que ser autocríticos y ver qué nos falta. Y creo que uno de los grandes problemas de nuestro país es la educación. Espero que con la reforma educativa que se pone en marcha pueda retomarse esos valores de la educación. Creo que lo que debería de ser un círculo virtuoso se nos convirtió en un círculo vicioso. La falta de preparación de nuestros maestros nos llevó a no tener una educación de calidad en niveles primarios y secundarios. Yo recuerdo con mucho cariño a estos maestros que hablábamos, que tenían una auténtica vocación. Sí. Yo recuerdo en la primaria, por ejemplo, al maestro Raimundo Guerrero, en Celaya, que era mi maestro de quinto año de primaria y posteriormente de Historia de México, que eran maestros entregados al 100%, que iban a darnos clases por vocación y no por necesidad de dar una clase, ¿no? O de obtener un ingreso. Y en esa medida en que crecieron demasiado las escuelas normales, ante la necesidad que tenía el país en ese momento de alfabetizar, porque éramos un país que teníamos un alto grado de analfabetos, se empezaron a producir maestros que no necesariamente tenían la vocación para ser maestros. Sin embargo, la reforma educativa, creo yo, para allá tiende esta nueva concepción de educar, que regresa un poquito a lo que nos enseñaban a nosotros, ¿no? De aprender a razonar, a investigar, a salir al campo y no quedarte nada más en la biblioteca de la escuela. Yo tengo mucha esperanza en que las nuevas generaciones entreguen lo mejor de sí al país, que podamos salir adelante, que todos asumamos nuestras responsabilidades, que cada quien en el ámbito de sus competencias cumpla, porque creo que no hay nada mejor que la satisfacción del deber cumplido. Actualmente, como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, está enfocado sobre todo a proteger la dignidad humana y la independencia jurisdiccional de dicho órgano. Su mayor aspiración es poder servirle a su patria, al tribunal que preside y a su familia para, al final, entregar buenas cuentas.
Yo le agradezco su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde platicaremos con otra u otro mexicano destacado. Hasta la próxima. Secretaría de Educación Pública.